siempre es un placer compartir con todos ustedes informaciones de salud importantes en este podcast Trivascular con mis compañeros, la doctora Juliana García y el doctor Edgar Vargas. Saludos, compañeros. Hola, Hello, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias Todo a Dios. bien. La gente nos extraña. De verdad. Ya teníamos un ratito fuera del aire. Sí, así mismo es. A mí me ha pasado que por el DM de nuestras redes sociales, doctor, ¿y cuándo van a hablar de tal cosa? Y a veces solicitan, y sé que a ustedes les ha pasado también, alguna clase de temas Sí, que la así gente es. considera Sí, importantes. eso es bueno decirlo, que el tema que quieren que tratemos, nos lo manden por los DM y nosotros inmediatamente lo ponemos en lista. Así es. Exactamente. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de uno de los temas más comunes en la consulta. ¿Cuál será? Por lo menos la mía es el diario vivir. Y son las enfermedades venosas a nivel periférico, en este caso las insuficiencias crónicas de las La venas. enfermedad de Trump. Sí, ahora, señores, la insuficiencia venosa le han cambiado el nombre. Porque he visto muchos titulares, inclusive estadounidenses, que dicen eso, la enfermedad de Trump. Está en boga ahora ese Sí, tema con Trump. ciertamente a un presidente, al presidente de la primera potencia del mundo, le pasa algo y es trending topic. Sí, es Entonces, Y mire cómo se dieron cuenta la gente por el edema que presentaba Trump en las piernas. ¿Edema? Ahí andan las fotos de Sí, cómo se veía sí. edematizada Sí, la piel. dematizar la piel, exactamente. que probablemente ese edema, si era bilateral, es otra cosa, no es solamente Sí, la bilateral, insuficiencia. bilateral. Sí, ¿verdad? bilateral. El edema bilateral simétrico usualmente no es insuficiencia venosa. Así Usualmente es. así mismo es. Así Es mismo es. algo Sí, más es profundo. verdad. Yo siempre Ajá. le digo a los pacientes cuando van con ese edema, usted tiene eso desde hace mucho tiempo y ese edema es nuevo. Si caemos en secuencia, debe de ser otra cosa. Sí, Y es me dicen, cierto. concha, doctor, sí. Es verdad, es verdad. Usualmente los edemas bilaterales simétricos son causas centrales. Ujú. Pueden ser causas centrales, puede ser renal, puede ser Cardíaco. hepático, puede ser cardíaco o puede ser medicamentoso. Ojo, también. Entonces ahí, y hay un edema que es bilateral simétrico, pero que no se baja con el decúbito, que es un edema que puede ser tiroideo, que es el único edema que es duro. Ujú. Edema pretibial. Entonces ese que se llama mixedema. Entonces, bueno, entonces ahí tenemos una cantidad de estudios que además del Doppler deberíamos de hacer y que pueden coexistir con una insuficiencia venosa. Todas esas cosas. Y el manejo multidisciplinario del Claro que paciente. sí. Así En mismo. Por medicina eso no se nada siempre. solo. No se puede hacer nada solo. Ya, como decíamos en episodios anteriores, ese show de superhéroe ya hay que dejarlo. Tenemos que darle a cada quien la parte que le toca, que cada quien maneje su parte. Sí, así mismo es. Yo creo que debiéramos iniciar con la definición de esa enfermedad, que muchos pacientes, uno le solicita un estudio, el Doppler en este caso, y antes de llevárselo a uno, el paciente lo abre Lo y lo revisa. lee, vuelve y lo entra como que uno no se da cuenta, lo grapa de nuevo. Doctor, mire, ahí yo me hice ese estudio. Pero entonces, a veces entra en un dilema. Porque lo abre Edgar, lo lee y no sabe qué está leyendo. Sí. Insuficiencia venosa, ¿y qué será eso? Y lo busca. Y busca a veces en páginas no autorizadas y En la fuentes información no que es son correcta. malas. Y entonces eso es un problema serio. ¿Qué es la insuficiencia venosa? Una insuficiencia es... las venas tienen unas válvulas que son como los checkers de un tinaco. Vamos a ponerlo en contacto, en contexto. Son como los checkers de un tinaco. Este checker en algunas personas no existe, en otras personas está deficiente. Puede estar deficiente por varias cosas. Hay inclusive insuficiencias venosas relacionadas con la obesidad. Porque las venas no son tuberías de PVC, son tuberías que son distendibles. Entonces la válvula tiene un tope de cierre. Si está muy obeso, el paciente puede tener la válvula como si fuera una manguera que la pisas y está dilatada. Y cuando se dilata, la válvula no puede cerrar. Y entonces viene la insuficiencia venosa. Entonces, básicamente, la insuficiencia venosa es la incompetencia o la falta de una válvula poder cerrar para mantener la compresión o el flujo venoso hacia el corazón. Y cuando eso sucede, cuando la válvula no cierra, es una insuficiencia venosa. Eso es.
Así mismo. Entonces, para que los amigos que no están relacionados al sector salud nos entiendan un poco más, cuando hablamos de insuficiencia estamos hablando de mala circulación. Lo que pasa es que el término mala circulación es ambiguo. Es ambiguo. Existe, en paralelismos, existe la arteria, que es como si viene, si es la tubería que viene, como estamos en Santiago, tenemos que decir de corazón. Y allá... Valga el anuncio. Ay, Dios mío, va a tener que pagarnos publicidad. Y allá el de la casa. La tubería que de aguas limpias y la tubería venosa es la tubería de drenaje. Pero hay un asunto, que la tubería de drenaje de la mayoría de construcciones humanas va con la gravedad. La de nosotros va en contra de la gravedad. Por eso necesita válvulas checker para poder ir subiendo por segmentos la sangre venosa hacia el corazón. Entonces, mala circulación. Tú puedes tener un problema arterial o puedes tener un problema venoso. Mala circulación es muy ambiguo. ¿Tengo insuficiencia venosa o tengo algún problema venoso o tengo algún problema arterial? Sería la forma más correcta de decir. Bueno, también la parte de la circulación nos referimos a que la sangre se vuelve un poquito más lenta para poder subir, justamente por esas lesiones que hay a nivel valvular. También las venitas, como la válvula se va dañando, se van dilatando también. Estas se dilatan y la sangre se queda prácticamente estancada a nivel del miembro inferior. Y eso hace que sea más dificultoso para poder subir. Y ahí vienen los síntomas del paciente, que la pesadez, que el edema, el cambio de coloración con la hiperpigmentación que el paciente se tiende a ver. Y es lo que lleva al paciente realmente a la consulta con nosotros. Y muchas veces también el paciente asiste a la consulta con datos de insuficiencia venosa, que lo vamos a ver más adelante, y uno de los primeros signos es, me veo esa vena que me sobresale. Esa vena que normalmente no la tenía o la tenía muy pequeña, casi era imperceptible, y ahora eso ha crecido. Y eso va aunado a la teoría que ustedes acaban de explicar, de que ese daño en esas válvulas, como Vargas lo explicó, va produciendo también ese éxtasis, es que la sangre se quede como estancada, y eso va produciendo que esa vena obviamente vaya cambiándose su morfología y dilatándose. O en otras palabras, poniéndose ancha. Lo que sucede es que ahí hay que aplicar un asunto de magnitudes físicas. Si la sangre va hacia el corazón, el punto donde más presión tiene esa columna de sangre funciona como si fuera la presión bajo el nivel del mar. Si te vas al fondo del mar, abajo del mar, en el fondo vas a tener más presión que en la mitad. Que en la mitad. Entonces, cuando agarras y tienes la insuficiencia venosa y tienes esta presión que viene de esa columna de sangre del corazón y tienes una vena conectada que es un afluente, o sea, es una vena que lleva sangre porque este es un acueducto inverso. Este acueducto es un acueducto de drenaje y que entonces todas las venas que vienen de los músculos, de la piel y eso, llegan a esta vena un poquito más grande y se van conectando con una vena un poquito más grande. Si esta vena un poquito más grande, en vez de tener una válvula que no permita que llegue esa sangre a la vena más pequeña, la vena pequeña no tiene la capacidad, desde el punto de vista de pared, de albergar esa sangre. Entonces la sangre lo que hace eso es que dilata la vena, como estaba diciendo Farrington, dilata la vena, dilata la vena, dilata la vena, y por eso es que hace la varice. Entonces, ahí es que viene el riesgo de trombosis, el riesgo de trombosis venosa superficial, con un probable riesgo asociado a trombosis venosa profunda y después de migración a nivel pulmonar, que es lo que puede dar traste con la vida del paciente. Exactamente. Una pregunta que vale casi $1 millón. Doctora, ¿y cómo me vino eso a mí? Eso de la insuficiencia venosa. ¿Y cómo? Porque mire, yo hago ejercicio y soy una persona normal. ¿Cuáles son esos factores que están relacionados a insuficiencia venosa? Hay muchísimos que puede llevarnos a una insuficiencia venosa. El primero y el más común, la herencia. Exacto. Ese tatuaje detrás del cuello no lo quita nadie. Es verdad. Es cierto. La herencia, los malos hábitos, el sobrepeso, no hacer ejercicio porque los músculos no hacen su función, porque los músculos que tenemos detrás de las piernas nos ayudan también a ese retorno venoso en cada pisada. El llevar una dieta mala, una alimentación que no es la adecuada. También las pacientes que se operan de cirugía plástica, el uso de fajas compresivas a nivel abdominal nos aumenta la presión a nivel distal y eso también puede llevar a la paciente a una insuficiencia venosa. En las mujeres también el uso de anticonceptivos,
específicos. También los embarazos por el peso que lleva la mujer durante cada uno de estos embarazos y todos los cambios hormonales que pueden existir. Espérate. Tú dejaste afuera algo importante. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Los tacos que tanto le encantan a ustedes. Señores, hay pacientes, Edgar, que te dicen, doctor, está difícil. Porque dejar los tacos No es que puedo. uno se ve como informal. Yo lo he escuchado de damas. No, hay personas que no saben caminar sin taco. Sin taco. Yo te voy a decir algo. Yo veo la cosa de una forma muy pragmática. Ujú. Incluso antes de que llegaran las medias bonitas, hay personas que me daba brega, porque lo que pasa era que, de que tú agarrabas tú veías una mujer que llegaba con un tire a tu consulta y tú dices, esta mujer no se va a poner una media. No. No sé. Marrones no se la va a poner. No se la va a Eh, poner. Exacto. Gracias a Dios Exacto. llegaron las medias que ya no parecen que son de compresión, Es que son cierto. medias que son translúcidas. Que Ajá. son, obviamente, como yo le digo todo el tiempo, mientras más fácil te ponga, más cuestan. Pero ya Ujú. eso es opción tuya. Sí. Pero hay una cosa que se nos quedó desde el punto de vista ortopédico. Lo que decía Juliana de los músculos. Ujú. El músculo es, yo creo que la segunda, y muy cerca de la primera, forma de cómo la sangre se devuelve Ujú. al corazón. Los músculos de la pierna son fundamentales en eso. Los de la pierna primero, del muslo después. Una musculatura Ujú. fuerte, incluso con insuficiencia venosa Sí. grande, Sí. hace que el paciente le vaya Sí. bastante bien. Sí. Porque el músculo, incluso cuando un paciente tiene un accidente ortopédico, alguna razón hay que atravesarle el tobillo. Como si La atrofia. pierna Ujú. entra en insuficiencia Ujú. venosa Sí. sin tener una sola varice. Sí. O sea, el paciente que tiene un tobillo atravesado debería usar media inmediatamente. Porque la media, desde el punto de vista de insuficiencia venosa, hace 3 cosas. Aprieta más abajo, menos arriba. O sea, Ujú. funciona como una manga de Como una repostero. manga. Ajá. El repostero está apretando abajo Sí, así y mismo. va saliendo el suspiro Sí. por arriba, por abajo de la manga. Además de eso, los que saben algo de mecánica, cuando a una turbina uno le pone un contenedor o al contenedor uno le pone una turbina más grande, la turbina dura menos en llenarse. ¿Qué es lo que pasa con el músculo? El músculo tiene una fascia en la pierna que permite que se comprima. Tú le pones otra afuera, que es la media, y lo que hace es que el músculo eficientiza más su capacidad de Así expulsar es. la sangre. Ujú. Entonces, además de eso, colapsa esas venas que están dilatadas y hace que las válvulas se peguen un poquito más y entonces la hace competente. Tiene 3 funciones que son increíbles para una cosa, para una media. O sea, eso es una cosa increíble. Sí, decía mi profesor que cualquier cosa, que ojalá todas las enfermedades las curara una media. Él decía, una cosa, una media. Él decía, eso es una cosa que decían una palabra, aquí no se puede decir, porque allá no es mala palabra, pero aquí sí. Entonces decían, pero es una cosa, vamos a ponerle así, es una cosa que parece irracional, que una media haga todo eso. Tan difícil que es adaptar al paciente a esa media. Si Entonces, el paciente realmente supiera todo lo bueno que tiene utilizar una media de compresión, fuera un poquito más insistente en la utilización. El problema de las medias de compresión usualmente son errores de usuario. Sí. Eso lo dicen en informática, creo que error capa 9. Ajá. Que eso es que usualmente el error de la media es que el paciente o se la pone mal el paciente o donde se la vendieron la miden mal Sí. O no la miden. Entonces de las medias usualmente hay 5 sizes de media, del XL hasta la XS. Si le ponen una más grande, no hace el trabajo. Si le ponen una pequeña, es insoportable. O sea, es una presión gradual, es un dispositivo médico. Tiene Sí. sus especificaciones. tiene sus especificaciones. Sí, claro. Y si no se respetan, entonces el ponerse, la media que va por la rodilla no es arriba de la rodilla, es por debajo. por debajo de la rodilla. Y se lo ponen aquí arriba. Sí, ahí arriba. Por Sí. eso se rueda. Y Ajá, por entonces eso se le rueda. hace ese surco a la mitad de Ajá, la rodilla. a la ¿Y quién mitad. aguanta eso? No. Me la ponen No, a medio. no hay forma. No. Ahí está el doctor sonando de los oídos en su casa. Y nadie sabe que lo que pasa es que... Y eso es usualmente, las mayores tasas de deserción del tratamiento de la osteocompresión Ujú. son errores de Un usuario. mal uso. Ujú. Son errores de usuario. Por eso es cuando el paciente, la elastocompresión
no debe de causar molestia. No. Exacto. La elastocompresión exacto. debe de causar alivio. En el Ajá. momento que la elastocompresión cause molestia, Hay que- algo pasa. Algo pasa. Algo pasa. Algo no es correcto. Ajá. Al principio sí le va a molestar porque es algo nuevo que estamos haciendo, pero ya a la semana ya el paciente debe de estar adaptado a esa media, a ponérsela sin ningún tipo de inconveniente y a sentirse mejor, que los síntomas mejoren con la utilización de la elastocompresión. Siempre le digo a los pacientes, ese es el tratamiento, el primer tratamiento y el ideal es la compresión a nivel distal. Independientemente de los medicamentos que le pongan y demás, la elastocompresión no es discutible, o sea, eso va sí o sí, más el ejercicio. Si no hace ejercicio y no cambia los hábitos que tiene el paciente en su día a día, pues la insuficiencia va a aumentar. Porque lo que buscamos siempre con estos tratamientos es evitar que la enfermedad siga progresando. Porque los daños que están podemos mejorarlo, pero no van a desaparecer. Podemos mejorar los síntomas. Y a largo plazo evitar que el paciente caiga en las complicaciones de una insuficiencia venosa. Otra cosa de los factores de riesgo, que como bien dijiste, Juliana, son muchos que se relacionan. He tenido pacientes, principalmente que viven en el exterior, trabajan 12 y 16 horas de pie. ¿Tiene eso algo que ver, Edgar Vargas? Sí, claro. ¿Y por qué? Hay una relación, es que como decíamos anteriormente, esas válvulas, a todos se nos hinchan las piernas, a todito, el que tiene, el que no Sí. tiene. Yo me he hecho estudios pletismográficos de las piernas y yo tengo como 1 minuto más de venous refilling time más que todo el mundo. Ya. No tengo insuficiencia Ya. venosa de ninguna, pero si yo duro 8 horas parado, Claro. el pie Sí, se me sí, va a se hinchar. va a hinchar. ¿Por qué? ¿Por qué decimos ¿por qué pasa eso? Porque como decíamos, las venas no son una tubería de PVC. Las venas tienen unos poritos que básicamente en lo que tú estás parado ellas se van ensanchando. Cuando la vena se ensancha, el porito se ancha. Cuando el porito se ancha, por ahí sale una parte de un líquido, que es parte de un exudado que tiene la sangre y se va filtrando. Y eso es lo que provoca el edema. Entonces, el hecho de estar mucho tiempo de pie sin tener, por ejemplo, yo uso medias cuando yo voy a operar. Claro, yo también. Cuando yo voy a operar, yo sé que voy a tener un día duro. Yo me pongo Sí. mi media. Y yo no utilizo media 15-20. Yo utilizo media 20-30. Ya, yo también. Terapéutica, Ajá, sí. sí, yo también. también. Es más, Sí. yo considero que el ponerle medio a una persona, a menos que tenga ciertas indicaciones, una señora muy mayor, que bueno, que usted está adaptando a la terapia de la compresión, yo considero que la media 15-20, yo casi no lo indico. Yo casi no la indico. Te puedo decir que una media, y no quiero decir que esto es un criterio propio. Esto es un criterio muy mío. Esto no es, están ahí y tienen sus indicaciones. Pero entiendo que una media 15-20 tiene ciertas, igual como la media que tienen compresiones superiores, también tienen indicaciones muy puntuales. Precisas. Muy Sí. puntuales. Pero yo uso 20-30 y no tengo absolutamente nada. Ujú. Y Ajá. esa media, desde el punto de vista de edema, Y muy cómodos. sí, es Muy una cómodas. locura. O sea, Sí. el día como Sí. tú lo terminas sin ellas y como tú lo terminas con ellas, tú puedes terminar Es verdad. cansado, Sí. pero no te vinchas. Pero, ajá. Exacto. Incluso está la evidencia de que todo el mundo se hincha. Es que yo no sé si alguna vez hay zapatos que cuestan una cantidad de dinero irracional Ujú. en internet y tú lo mandas a buscar, lo mandan a hacer. Y lo primero que te dice el fabricante, que esos zapatos que se hacen a mano, le dicen, mídase el pie, pero mídaselo en la tarde. Ujú. No se lo mide en la Cuando ya mañana. esté- Ajá. Sí, porque Cuando no esté da dematizado. cosas que tú mandas a buscar Sí. eso, cuando llegue aquí el pie no te quepa, es un problema. Entonces, básicamente, el por qué, bueno, porque las válvulas llegan a un momento que no pueden pegar y entonces se ensanchan, y si eso se hace una costumbre, un trabajo así es una cuestión diaria, puede ser que esto te lleve a una insuficiencia. Muy bien, señor. Entonces, dijimos que para ese diagnóstico es clínico y además un estudio, vamos a decir que de soporte, Ujú. para hacer el diagnóstico y clasificar al paciente. Clasificar al paciente. Llegamos hasta ahí. ¿Qué le vamos a dar a ese paciente? ¿Cómo sé cuando un paciente llega a una etapa en que su resolución es quirúrgica? En que su resolución usted necesita una intervención. Porque de repente
nosotros recibimos un paciente vamos a decir, en estadios avanzados, y te dice, a la vecina mía le pusieron una media y se mejoró mucho con eso, pero su vecina y usted no son la misma persona. Así es. Dentro de la clasificación, ¿en qué grado tenía su vecina ese problema? O si no, también tenemos de Estados Unidos, mi hermana me mandó un frasco con una medicina muy buena que sirve para eso. Entonces, cuando entramos al tratamiento, ¿qué tomamos en cuenta para decidir qué sí y qué no? Los síntomas del paciente son muy importantes para tomar una decisión. Yo siempre trato de al menos al principio del tratamiento, cuando veo al paciente, y si pienso que es quirúrgico, mientras lo voy preparando, manejarlo conservadoramente, con medias de compresión, con medicamentos flebotónicos, que haga ejercicio para que los síntomas mejoren. Si vemos que los síntomas no mejoran, pues ya cambiamos el plan, ya nos vamos a una parte más ¿cómo decirlo? Ya... Sería una parte no invasiva, intervención. Más invasiva. Ajá, exactamente. Entonces, ya nos vamos a una parte más invasiva, Okay. en la cual ya le ofrecemos al paciente cuáles son los tipos de procedimientos quirúrgicos que podemos darle al paciente, ya sea escleroterapia, ya sea tratamiento láser, una ablación a nivel venosa, o ya una cirugía abierta, la que más le convenga al paciente. El asunto de qué se hace con un paciente cuándo. Una de las cosas que tiene que saber el clínico es saber cuándo hacer una intervención y cuándo no, cuándo se debe, porque esto es una cosa de plomería, básicamente, es una cosa de mecánica de fluidos. Hay unas venas, las superficiales, que si estas venas tienen reflujo, estas venas usualmente deben de ser operadas. Como dice Juliana, cuando ella trata el paciente, todo paciente que se trate con elastocompresión y que tenga insuficiencia venosa se va a mejorar. Todito. Porque es que estamos poniendo una válvula externa. Exacto. Entonces se va a mejorar. Pero ¿cuándo y por qué operar a un paciente? Bueno, pues que lo que pasa es, como todo, como en la medicina actual, no hay procedimiento obligatorio. Exacto. No existe. Porque inclusive una gente en una condición que corre peligro su vida, si esa persona te dice, no me opere, tú no lo puedes operar. Es una decisión del paciente. Así es. Corrígeme, Farrington. Eso es así. Hay pacientes óyeme, es correcto. Desde el punto es correcto. Desde el punto de vista, entonces, perdona. Hay pacientes que llegan a la consulta y te llegan diciendo, doctora, deme todo el tratamiento que usted me pueda dar, pero no me opere. Sí, pero que no me quiero operar. El paciente, pero ¿por qué se opera la insuficiencia venosa? Porque aquí es que vamos. No me opere, pero ¿por qué se opera y por qué la indicación internacional? Exacto, eso es importante. Operar la insuficiencia venosa. Que aquí, allá y en todos los lugares del mundo. La insuficiencia venosa que está evidenciada con reflujo en las venas superficiales se opera, es porque esto te pone en riesgo de otras cosas. Sí. Un paciente que tenga una sangre estancada es fácil. Es como echar una sangre en una cubeta. Tú echas sangre en una cubeta y esa sangre se va a quedar ahí, se puede convertir, se convierte en un coágulo y ese coágulo puede que se quede ahí y no pase nada. Te va a doler un poquito a nivel venoso. Inclusive, eso se diría como que esa vena se operó sola. Sí, se diría así. Se tapó sola. Se tapó sola y al final el cuerpo va y se la come, que es lo que hacemos con la escleroterapia. Exacto. En la escleroterapia provocamos una irritación de la vena, y entonces esto a veces por cuestiones de reflujo queda un poquito coágulo adentro, se hace una flebitis, pero básicamente tapamos la vena con un líquido. Si eso pasa y no pasa de ahí, se operó sola la vena. Ahora, si esto pasa, a veces como cuando tú ves personas que son de tez muy clara y la trombosis va subiendo. Y tú la ves por la piel. Y tú la ves que va subiendo. Ahí se pone anticoagulación, se hacen cosas para que eso no llegue al sistema venoso profundo y no venga a pasar. Las migraciones del sistema venoso superficial al profundo y a las venas pulmonares no son usuales, pero pasan. Sí. Por eso hay que explicarle siempre al paciente cuáles van a ser los resultados de no operarse. Y que el paciente sepa que está decidiendo no llevar hacia cirugía
con todas las complicaciones que pueden venir por esa decisión. Y con las indicaciones que Exacto. supone que eso tiene indicaciones. Señores, yo creo que vamos a tener que hacer un programa exclusivamente del tratamiento de la insuficiencia venosa. Sí, porque hay muchas opciones. Claro que sí. Y siempre va a depender de la individualización que hagamos de cada paciente. Así es. ¿Ustedes ven? Entonces, de repente la gente cree que es lo mismo para todo el mundo. Ah, a fulano le dieron esto y no es así. Entonces, yo creo que vamos a dedicar un solo programa a ese tratamiento. Ya en la parte final, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros desde la ciencia le damos a todos esos seguidores que día a día nos siguen en este podcast y además de eso, buscan información en qué debo hacer para evitar? Porque sí hay muchas cosas que se pueden evitar. Adelante. Tratar de conocer siempre los factores de riesgo de cada enfermedad, principalmente si ya tenemos una herencia familiar de que el paciente padece de una enfermedad venosa, que su mamá, su papá, su tía sufre de insuficiencia venosa, pues tratar de evitar todos los factores de riesgo que podemos cambiar, porque la mayoría de los factores podemos cambiarlo, podemos modificarlos. Desde que tengamos algún síntoma que nos llame la atención, acudir al especialista para iniciar un tratamiento o hacer algo más de lo que ya el paciente está haciendo. Si pasamos mucho tiempo parado en nuestro trabajo, si viajamos mucho, siempre utilizar medidas de compresión. Como estaba diciendo el doctor Vargas, el doctor no sufre de insuficiencia, sin embargo se cuida sus piernas para no padecerla. O sea, es evitar. Vargas. Y el No, ejercicio, ¿no? el ejercicio es extremadamente importante, Sí. porque el ejercicio, como hablábamos, que los músculos son los que impulsan la sangre hacia arriba, si tenemos una buena bomba, vamos a tener un buen retorno venoso, o por lo menos vamos a eficientizarlo. Eso es importante. El riesgo de la obesidad. Y eso es algo que a una persona que no tenga ningún problema anatómico ni fisiológico de insuficiencia lo pone y lo hace insuficiente. Y bueno, la otra cosa es que si usted tiene un accidente y el tobillo se lo fijaron, pasó algo, vaya a cirujano vascular para que le ponga su media. Usted no tiene un problema estructural desde el punto de vista venoso, pero sí tiene uno funcional. Y entonces eso le va a crear insuficiencia venosa y probable que acabe en una úlcera venosa sin tener insuficiencia venosa. Sin tener insuficiencia. Excelente. Señores, el placer de comunicar, de educar y de servir es el mismo placer de vivir. Hasta la próxima.